Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Flores y esto es Texto y Teología. Entonces estamos hablando acerca del divorcio, que obviamente es un tema controversial, difícil de tocar y todo eso, ¿verdad? Hoy, en este video, el tema es acerca de cómo fue que se introdujo la cláusula de excepción a nuestras traducciones. Las traducciones vienen de las ediciones griegas y las ediciones griegas vienen de los manuscritos. Entonces, cuando Casiodoro de Reina estaba haciendo su traducción, lo que él vio fue una edición griega. No, él no es que tenía los manuscritos, tampoco Lutero no es que tenía los manuscritos, él vio la misma edición griega que tradujo Casiodoro de Reina al español, fue la que tradujo Lutero al alemán. Entonces, hoy vamos a ver quién fue el que introdujo la cláusula de excepción al texto griego y a todas estas traducciones. El texto del que estamos hablando es precisamente Mateo 19:9, que dice Jesús, y yo les digo que cualquiera que se divorcia de su esposa, no por fornicación, y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Aquí hay dos variantes. Está la variante en rojo, que es no por fornicación, y la variante en morado, que es y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Con respecto a esta última, hay manuscritos que no la tienen, ¿sí? Pero como pueden ver aquí, el 99.5% de todos los manuscritos sí tienen esa segunda frase y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Bien, con respecto a la primera frase en mención, no por fornicación, está, eh, aparecen dos variantes más. Una que es excepto por fornicación y la otra es aparte de un caso de fornicación. Visualmente esto es lo que está ocurriendo. No por fornicación contiene estos testigos, la frase excepto por fornicación contiene estos otros y aparte de un caso de fornicación contiene esos otros. Entonces son tres variantes las que ocurren en este sitio de Mateo 19:9. La de aparte de un caso de fornicación aparece en el Códice Vaticano y en el Códice de Besa. Y es una armonización de Mateo 5:32. Es decir, eh, es, lo que significa la armonización es que los escribas de estos dos manuscritos tomaron la frase de Mateo 5:32 y la colocaron acá. Tenemos que la de excepto por fornicación, que es la palabra clave, excepto, solo aparece en el 3% de todos los manuscritos, mientras que no por fornicación, sin la palabra excepto, aparece en el 95% aproximadamente de todos los manuscritos. Es la lectura de la familia 35, es la lectura de este códice sinaítico, que es de la misma edad que el Vaticano, del siglo IV ambos, y en estos tres códices, que es el Ephraemi Rescriptus, el Códice N y el Washingtoniano. Pues aquí en No por fornicación es la lectura escogida por los editores de la familia 35, Nestlé a la Sociedad Bíblica Unida, que es el texto crítico, que es el texto base que es traducido por las versiones modernas. Y también es el texto, es la variante que aparece en el texto bizantino y en el mayoritario. Mientras que el texto recibido es el único de todos estos que tiene la palabra excepto. Entonces, todos estos, la mayoría, el 95% de los manuscritos lo que dice es mi epipornía, no por fornicación, siendo mi una partícula negativa. Excepto por fornicación, solo lo dice el texto recibido, mi epipornía. Perdón, dice y mi epipornía. Entonces, y es sí, mi es no. Entonces, si no, por fornicación, es decir, excepto por fornicación. Entonces, ¿cómo llegó esta palabrita y a meterse dentro del texto recibido y a ser traducida
los siguientes siglos como un excepto, que eso fue lo que influyó, ¿verdad? Entonces, tenemos que hasta antes de cualquier edición impresa del texto griego, el versículo decía no por fornicación. Pero en 1516, Erasmo le colocó el i, haciendo el mi un imi, haciendo en vez que diga no, dice sino por fornicación. Y entonces introdujo la palabra excepto. En vez de la palabra no, introdujo la palabra excepto. Entonces, fue Erasmo el que introdujo la palabra excepto a el texto griego y después eso fue lo que ocurrió con el resto de las traducciones. Y resulta que esto entonces afectó toda la reforma, que antes de la reforma era no al divorcio, pero después de la misma, excepto por adulterio. Y eso todavía hasta este año, hasta el siglo XXI, es aceptado por las iglesias protestantes que, bueno, excepto por adulterio, que no hay divorcio, pero sí por adulterio de la pareja, sí. ¿Fue eso lo que dijo Jesús? ¿Qué fue lo que dijo? Jesús dijo mi epipornía. Eh, y como les dije, es el 95% de los manuscritos. Y pueden ver aquí un ejemplo. Este es un manuscrito, el manuscrito 2554, que este es un manuscrito que está en Budapest. Y aquí dice mi epipornía, no por fornicación. Sin embargo, el texto de Erasmo, su edición impresa, el de arriba es un manuscrito en cuero con tinta escrito a mano. El de abajo es una edición publicada en papel, impresa en una imprenta y que claro, fue imprimida un montón de veces con varias ediciones, pero nunca se cambió esto. Aquí dice IMI epipornía, mientras que el 95% del manuscrito dicen mi epipornía, pero aquí dice IMI. El I fue introducido por Erasmo en 1516. Esta es la portada de su primera edición del texto griego, que fue publicado en 1516, que se llamaba Novum Instrumentum Omne. Esta es la portada para el libro de Mateo. Y aquí está. Aquí dice Imi Epipornía. ¿Sí? Imi Epipornía significa excepto por fornicación. Pero eh, ¿será que fue un error? ¿Será que realmente los manuscritos de ese tiempo, los que circulaban por los círculos académicos, tanto de Francia, de Italia, de España, de Alemania, tenían ese excepto? Pues resulta que la políglota complutense nos viene a confirmar lo contrario. La políglota complutense fue el primer Nuevo Testamento impreso, que eso fue en 1514, pero fue publicado hasta 1522, 6 años más tarde, porque esperaron que se completara el Antiguo Testamento y la bula papal aprobando su publicación. Entonces, aunque fue impreso en 1514, el primero en ser impreso y publicado, entonces el primero en ser publicado fue el texto de Erasmo. Si no, la historia hubiera sido un poco diferente. Entonces, como en el texto de Erasmo salía la palabra imi, que significa excepto, entonces todos los reformadores lo tradujeron como un excepto. Pero véanse aquí bien en la políglota complutense, que para el Nuevo Testamento tiene dos columnas, la de griego y la de latín, que aquí dice en Mateo 19:9 dice mi epipornía, no dice imi, dice mi. Entonces, el editor principal le llevaba la contra a Erasmo en varios temas. Y uno de los temas que él decía es que su políglota complutense estaba basada en los mejores y más antiguos manuscritos que tenían a mano en ese tiempo.
Pues no se sabe exactamente cuántos ni cuáles eran los manuscritos, pero esta edición griega, que se llama la Políglota Complutense, fue hecha por eruditos españoles en España y fue publicada. Y aquí en esta parte, según los manuscritos que tenían ellos disponibles, dice dice mi epi pornía. Mientras que Erasmo le coloca imi epi pornía, introduciendo la cláusula de excepción. Entonces, esa cláusula de excepción fue traducida al español por Erasmo de Rotterdam, perdón, al español por Erasmo, al español por Casiodoro de Reina, fue traducida al alemán por Martín Lutero, Tyndale y después los de la King James. Todos ellos se basaron en el texto de Erasmo. Erasmo tuvo 4 ediciones más, es decir, en total 5 ediciones. Y luego, después de su fallecimiento, este impresor llamado Stephanus, él tomó la batuta de Erasmo y sacó 2 o 3 publicaciones basadas siempre en el texto de Erasmo. Entonces, ya para el tiempo de Casiodoro de Reina, lo que él tenía a mano no era aquel montón de manuscritos. Lo que él tenía a mano era la edición de Erasmo y de Stephanus, que en ambas ediciones dice mi epiporpornía, perdón, en ambas ediciones dice eh, eh, imi epiporpornía, que es excepto por fornicación, y así es como lo traduce Casiodoro acá. Entonces, no es de echarle la culpa a Casiodoro porque él simplemente está traduciendo lo que está disponible en su tiempo. Entonces, él como buen traductor pone, y yo os digo que cualquiera que enviara a su mujer, si no fuere por fornicación, y se casare con otra, adultera, y el que se casa con una enviada, adultera. Entonces, él pone el si no porque eso es lo que el griego dice. El texto que él tiene a su vista es la edición griega de Erasmo y la edición griega de Estefanos. Aquí está Erasmo en 1516 con la palabra y antes de mí, convirtiéndola en excepto. Y aquí está Estefanos en 1550 con la palabra y antes de mí. Ambos textos del texto recibido dice y mi epipornía, sino por fornicación, excepto por fornicación. Entonces, claro, es de esperar que alguien que sabe el griego, pues pone la palabra excepto, ¿verdad? Y entonces, por ahí viene todo este asunto. Este asunto de cómo, entonces, cómo es que todas las Biblias dicen excepto por fornicación. Algunas ponen excepto por adulterio, otras ponen excepto por inmoralidad sexual. Lo correcto es poner excepto por fornicación, si se quiere un texto una traducción más literal. Pero entonces, ¿por qué todas tienen el excepto? Todas tienen el excepto porque viene de un cambio en el texto que introdujo Erasmo de Rotterdam, pero que no lo introdujo la políglota que era contemporánea a Erasmo. Igual tenía disponible buenos manuscritos, la políglota de Erasmo introdujo esa lectura ahí. ¿Por qué lo hizo? No se sabe. Sí se sabe que el texto de la Vulgata tenía la palabra nisi, que significa excepto. Pero en el griego no estaba el excepto, sino el no por fornicación. Y ese es el kit del asunto. Todo este asunto de que si se acepta el divorcio en caso de adulterio de la pareja o no, gira alrededor de una palabra. Y la palabra es y. La palabra y es un sí condicional. Si se pone antes de la palabra mi, significa si no, que significa excepto. Entonces, solo con introducir esa palabrita en el texto griego, vino Erasmo y modificó la historia del protestantismo posteriormente, porque él hizo su publicación en 1516. Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg un año más tarde.
y después vino el problema que tuvo con el Papa y que lo citaron y que los príncipes de Alemania lo refugiaron, lo protegieron. Él comenzó a traducir en lengua vernácula, en alemán de la calle, el texto de Erasmo. De claro, él puso ahí, excepto por fornicación. Lo mismo hizo Casiodoro de Reina. Puso, sino por fornicación. Y el resto de las revisiones de Casiodoro de Reina, la que le hizo Valera en 1602, que desde a partir de entonces se llama la Reina Valera, luego un sinfín de revisiones hasta 1960, y después viene la Reina Valera contemporánea, la Reina Valera Gómez, la Reina Valera de las Sociedades Bíblicas Trinitarias, todas esas, y la Reina Valera es la que más se usa y todavía es la más utilizada en un montón de círculos cristianos aquí en Latinoamérica. Lo que dice es excepto por fornicación. Todavía 500 años después. Y resulta que el 95% de los manuscritos dicen no por fornicación. Entonces, hay gente que lo interpreta ese no como un excepto. Sin embargo, resulta que gramaticalmente esa palabra no se traduce como excepto. Esa palabra se traduce como no, no por fornicación. Ese no por fornicación, como pueden ver en el video 3.1 y 3.2, ahí lo explico bien, bien claramente. El no por fornicación es una forma como Jesús está identificando el tipo de divorcio, la causa del divorcio, porque los fariseos en el capítulo 19 le están preguntando que si es lícito divorciarse de su mujer por cualquier causa, por cualquier motivo. Entonces Jesús le dice, bueno, el que se divorcie no por fornicación, comete adulterio. Porque los judíos no se podían divorciar por caso de fornicación. En caso de fornicación aplicaba la ley de Moisés, que era pena de muerte. Sexo premarital, adulterio ya estando casado, incesto, bestialismo, eh, homosexualismo, todo eso estaba codificado para pena de muerte. De Jesús, siendo un buen judío, él no podía decir, bueno, excepto en caso de adulterio, ahí sí se permite el divorcio, porque él sabía que la ley de Moisés era pena de muerte para caso de adulterio. Si Jesús dijo eso, de que excepto en caso de adulterio, entonces modificó, cambió, anuló la ley de Moisés, que fue lo que él dijo que no venía a hacer. Jesús nació bajo la ley, vivió bajo la ley, cumplió a cabalidad toda la ley de la A a la Z y fue muerto en la cruz, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, resucitó al tercer día para nuestra salvación. Y su justicia es aplicada a nosotros al momento de creer, cuando nosotros creemos en Jesús. Él nos limpia los pecados, nos quita nuestros pecados, se los pone a Jesús para que muera por ellos en la cruz, le quita la justicia a Jesús y nos la imputa a nosotros. Somos hechos justos delante de Dios. Y eso, todo el libro de Romanos habla de eso. Ahora, ahora, si Jesús hubiera anulado un mandamiento de la ley, como algunos piensan, entonces no hubiera sido un hombre justo. Él hubiera pecado. Pero él mismo dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 5, yo no vine a anular la ley, yo vine a darle su cumplimiento. Y entonces, la idea de todos los videos estos es para que comprendamos la fuerza de los argumentos a favor de la permanencia del matrimonio. Es decir, Jesús no permite el divorcio en caso de adulterio, porque la ley de Moisés dicta la pena de muerte en caso de adulterio y Jesús no estaba en contra de la ley de Moisés. Él le dictó a Moisés la ley. Ahora, eh, algunos dicen que no al divorcio excepto en caso de abandono y se basan en 1 Corintios
es 7:15 y pueden ver el video de este pasaje. Pero la permanencia del matrimonio va en contra de esas dos excepciones. O sea que para Dios, que Dios dice en Malaquía, yo odio el divorcio, para Él no hay ninguna excepción al divorcio. ¿Por qué? Porque Él es el que realiza la unión matrimonial. No es un ser humano, no es un hombre. Él realiza la unión matrimonial, Él une al hombre y a la mujer y esa unión solo se rompe con la muerte de uno de los cónyuges. Solo en ese caso. Y eso está en 1 Corintios 7:39. Pablo dice que mientras el marido vive, la mujer está por ley sujeta al marido. ¿Sí? Que si se casa con otro mientras el marido vive, es llamada adúltera. Entonces está el conocedor de la ley, Pablo, hablando acerca de este tema. Y en Romanos 7:2 también menciona exactamente lo mismo que en 1 Corintios 7:39, que mientras el marido esté vivo, la mujer está casada al marido. Entonces, pero si que el marido muere, entonces la mujer puede volverse a casar, solo que en el Señor. Entonces, todo esto va a favor de la permanencia del matrimonio. Y al final de los videos que estamos haciendo, vamos a hablar de un panorama de cuáles son los paradigmas, cómo se modifica todo este asunto y cuáles son las implicaciones prácticas sin irnos a ningún extremo. No nos vamos a ir a ningún extremo ni a hacer cosas ilógicas, irracionales y fuera del sentido común. Porque pues Dios nos dio el sentido común por algo, ¿verdad? Pero hay que respetar gramaticalmente y en su contexto lo que dice la palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Cuál es la redacción exacta? Para eso están las distintas metodologías que nos llevan al texto, a la redacción del texto. Esa redacción del texto es muy importante porque las traducciones se basan en las ediciones griegas y para cada edición griega hay una metodología por detrás. El motivo de este canal es explicar las distintas metodologías que hay por detrás de las ediciones griegas y identificar cuál es la mejor. Y la mejor es la metodología detrás del texto griego según la familia 35. Es la más objetiva, es repetible, es el texto de la familia está por todo el mundo del Mediterráneo en un montón de manuscritos que están puestos de acuerdo y es un texto tanto antiguo como independiente. Entonces, tenemos el texto griego. Luego, lo interpretamos gramaticalmente según el significado de cada palabra, de cada frase, y luego hacemos la interpretación general, contextual, según su tiempo, su época, la historia, la cultura, para saber de cuál es la interpretación. Entonces, con respecto a este asunto del divorcio, eso es lo que estamos haciendo. Hay 6 pasajes claves. De los que están a favor del divorcio y los que están a favor de la permanencia, interpretan los mismos 6 pasajes de forma diferente. Y entonces, al final de estos 10, 11 videos, vamos a dar un resumen para ver cómo es eso y cómo juega cada interpretación en la interpretación misma de sí, que se acepta el divorcio en algunas excepciones o si lo que hay más bien es una permanencia. Así que quédense aquí, faltan más videos. Que el Señor los bendiga, nos dan like y nos vemos en los comentarios.